Bueno. Óigame, Es una gran sorpresa. Sí, sí, pero ¿por qué cree usted, cuando uno lee la columna del senador Bolívar, también concluye que en gran medida estos políticos, sean de la izquierda, como lo plantea allá en Ecuador, o como ha ocurrido acá en nuestro país, de izquierda, de centroizquierda, en fin, ¿por qué no se logran unir? ¿Por qué anteponen sus egos? ¿O es cuestión de egos? ¿O es cuestión de cálculo político? ¿La izquierda por qué se divide? ¿Por qué terminan disputándose las votaciones entre ustedes mismos? Yo tengo una frase para eso, Juan Diego. La acuñé en 2018. Creo que era: la izquierda prefiere perder el poder a compartirlo, y la derecha prefiere compartir el poder a perderlo. Eso resume casi todo. Sí, digamos, las formaciones conservadoras se coaligan a través de intereses económicos y les es fácil repartir dividendos. Ellos se juntan por el dinero, por los negocios, por el interés económico. Ellos defienden grandes banqueros, grandes terratenientes, y digamos, se coaligan inmediatamente en torno a sus intereses. Lo que ustedes llaman izquierdas, que yo llamo progresismo, no tiene eso. Sus intereses desde el punto de vista económico es defender clases populares, campesinados, obreros, obreras, clases medias, ¿no? Y pues porque no existen los grandes intereses económicos, luego el dinero no es lo que junta el progresismo. Y en cambio discute por ideas. Y las ideas dispersan, digamos, provocan esa dispersión. Pero yo creo que en el fondo la política siempre gira alrededor de una representación de intereses económicos y sociales. Y aquí voy hacia la columna de Bolívar, a comentarla. Es que no es un problema simple de egos. Por ejemplo, si uno mira a este candidato Yacu, que obviamente tiene su ego, no sé bien cómo es que se llama él, que representa el movimiento indígena, el movimiento indígena y ambientalista. Sí, ustedes no pueden encasillar el movimiento indígena en la izquierda. El movimiento indígena existe antes que existiera el concepto de izquierda y derecha, que es un concepto francés, europeo, del siglo XVIII y que ha acompañado la política sobre todo en el siglo XX. Los indígenas no tienen que ver con eso. Y logra un 19%, quizás le ganó a Lazo, eso no se sabrá ya. Pero, ¿qué significa que ese movimiento indígena y ambientalista esté en un proyecto político diferente al de Arauz? Y aquí Tocayo y Elvira, la prensa colombiana nunca ha recogido mi discusión en el escenario internacional, en el progresismo internacional. Nosotros hacemos parte del grupo internacional progresista, la Internacional Progresista, que lidera Bernie Sanders. Hacemos parte también del Grupo de Puebla, que es más latinoamericano, que se mueve alrededor del gobierno mexicano. Hemos participado en sus foros y siempre he planteado el mismo dilema. El progresismo que se eligió con Correa, con Chávez, con Lula, con el señor Kirchner y otros, digamos, en todo Latinoamérica hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, es un progresismo que se cimentó sobre la base de extraer combustibles fósiles. Hizo lo mismo que la derecha. Lo mismo que hacen hoy Colombia, Duque y Uribe y Santos. Extraer petróleo, abrir huecos y sacar lo que hay ahí y meterlo a un tubo y a la exportación. Como China estaba creciendo terriblemente, pues los precios internacionales del petróleo y el carbón crecieron y nos sentimos ricos. Y entonces Chávez pues repartía dólares por todos lados y hacía pues una política social con la riqueza petrolera venezolana que le dio
mientras estuvo vivo, pues el triunfo electoral, y algo similar pasó en Ecuador, y entonces muchas de las obras que comenta Bolívar, pues se financiaron con eso, con exportación petrolera ecuatoriana, y lo mismo pasó en Bolivia. El gran éxito de Bolivia tiene que ver con la venta del gas natural, todos hidrocarburos, todos materias primas que producen el cambio climático, es decir, la posibilidad de la extinción de la vida, y que empezó a provocar una reacción adversa en movimientos indígenas, en el caso ecuatoriano, que trataban de defender su territorio de la explotación petrolera y entraron en conflicto con Correa. Y el movimiento indígena ecuatoriano es más poderoso que el colombiano, digamos, desde el punto de vista electoral. Y eso es lo que explica por qué hay un Yacu Pérez en un lado y por qué hay un Arauz en el otro. Quizás el progresismo latinoamericano no ha sido capaz de construir un nuevo proyecto cimentado ya no en el extractivismo, sino en lo que yo llamo la sociedad del conocimiento, la producción, la industria, la investigación, lo que hizo el sudeste asiático. Ese era el tema de mi columna del domingo pasado. Lo que hizo Corea del Sur. Corea del Sur no explota ni un barril de petróleo, ni una mina de carbón, pero siendo más pobre que Colombia cuando la guerra Corea, cuando fuimos allá a pelear nuestros abuelos, pues hoy es varias veces más rica que Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos extrayendo del subsuelo cosas que no van a aumentar la productividad ni van a generar realmente riqueza, sino booms dependiendo de los precios internacionales y en las caídas crisis, como la que ya vive Venezuela y Colombia. Y no nos metimos a construir una economía real. Por eso nuestro raquitismo, nuestra falta de empleo, etc. Entonces, en Ecuador, esas dos vertientes, la desarrollista progresista y la ambientalista indígena, están en conflicto. Y esa división, no sintetizar eso en un mismo programa, que se puede, les puede hacer perder la presidencia de la República hoy en manos de un banquero que ya condujo a Ecuador a la crisis. Óigame, pero ¿cómo entender, senador Petro, ya como para entrar a leer su columna, porque nos va a tomar también bastante tiempo, que toca algunos de estos temas que me parecen muy interesantes, y habla usted muy centrado en lo que fue la Bogotá humana, lo que va o haría en caso tal de que la Colombia humana llegara al poder y demás. Quisiera que rápidamente, para redondear un poco el tema con la columna del senador Bolívar, me explicaran por qué Lenín Moreno, que era la carta de Correa para continuar con su programa, con sus ideas, con su economía, con su perspectiva política, económica y demás, ¿por qué se volteó? ¿Por qué termina respaldando a Lazo, que es, como ustedes lo han descrito, un símbolo de los empresarios, banqueros, un tanto o bastante desacreditados, y ahora, en medio de toda esta turbulencia que hay allá, donde el candidato de izquierda era uno de los más opcionados para retornar, este Arauz, encarnando también al correísmo y demás, resucitándolo, vuelve todo casi que a volverse a barajar, y ahora parece ser, si no hay ninguna sorpresa o no sabemos qué puede ocurrir, podría perder la izquierda o el progresismo la presidencia de Ecuador. Sí, Lenín Moreno, el caso de Lenín Moreno yo lo he visto miles de veces en Colombia. Claro, no en la situación de que es un presidente, no tan visible, digamos, pero miles de veces he visto seres humanos débiles un poco, digamos, en sus talantes, en sus convicciones, que cuando se van a enfrentar con el poder real, en Colombia ese poder han sido paramilitares armados, ni más ni menos, apuntándote con un fusil a la cabeza y a tu familia. Han sido banqueros muy poderosos, más poderosos que los del Ecuador, con mucho dinero, digamos,
Los paramilitares también con mucho dinero, ¿no? Son narcos. Y mafias políticas, digamos, muy cimentadas en la apropiación de la tierra, en la expropiación de los campesinos en las regiones de Colombia. Entonces, cuando una persona débil en convicciones y en su talante, digamos, se enfrenta a esos poderes, no resiste. Muchos se van del país, digamos, otros eh, reciben un cheque, el banquero les da un cheque y ya cambian de opinión. Su estabilidad económica, de su familia, etcétera. Hay una serie de discursos que se pueden construir al respecto, pero cambian de posición. En Colombia eso está por miles. Casi todos mis profesores universitarios que me enseñaban las teorías económicas progresistas del mundo en aquella época, hoy son funcionarios del establecimiento. Y a veces uno le deja un sinsabor, que son los profesores de uno. Y incluso mucho de lo que yo hice tenía que ver con lo que me decían. Pero eso es así, digamos, en un mundo como el que tenemos, eso es así, se produce. Se necesitan figuras muy firmes, resistentes, digamos. Los resistentes, las resistentes. Que al final es donde los pueblos van ubicando, digamos, ponen los reflectores y ¡pum!, terminan aglutinándose alrededor de ese tipo de figuras y se producen realmente cambios. Entonces, un señor como Correa, con las críticas que puedan hacerle, pero Correa es un líder del Ecuador. Resiste, lo han condenado, le iban a poner boleta de captura en Interpol, lo sacan de su país. Es un presidente, digamos, que hizo lo que Bolívar cuenta en su columna, que sacó a Ecuador del ostracismo. Yo, digamos, hay muchos ecuatorianos fuera de Ecuador y todos se sentían orgullosos de su país. Era como un amor propio que Correa logró insuflar en el conjunto de la sociedad ecuatoriana y efectivamente Ecuador saltó una serie de estadísticas hacia adelante, muy sustentado en el petróleo. Y aquí el problema con los indígenas y los ambientalistas. Yo creí que casi de inmediato iba a haber una unidad para la segunda vuelta, pero no, digamos no. Y entonces, el voto Pero indígena... también suena, bueno, no sé si ya el senador Bolívar, ¿le damos paso a la lectura de la columna del senador Petro? Claro que sí. Si quieres redondear ahí, Gustavo, algo o ya suficiente Yo estaba ilustración. hablando de las sombrillas, digamos. La otra sombrilla que no es la conservadora, en donde el uribismo, más a la derecha del Partido Conservador, lidera y que quiere gobernar a Colombia más. Es un proyecto totalitario, no es un proyecto democrático. Y esa es la diferencia entre Álvaro Gómez y Álvaro Uribe. Y la gran esquizofrenia del Partido Conservador, porque perdió el norte de ser una derecha republicana y ha pasado a ser una cola de vagón de un proyecto pero senador Petro, perdóneme, ya que tocó el tema, déjeme tocar un punto que me parece interesante, discúlpeme, pero me parece conveniente hacerlo. Usted es un crítico, como muchos otros en el mundo, de estos modelos extractivos, de los combustibles fósiles, de explotar el subsuelo, de hacer represas, estilo Hidroituango y demás, porque atentan evidentemente contra el medio ambiente y lo afectan. Pero a usted se le criticó mucho porque le decían, bueno, eso suena bien, es decir, al papel todo le cabe. Suena idealista, romántico, pero no es un tanto utópico también pensar que debemos sustituir esos modelos extractivos de tajo, frenarlos, e inclusive le hicieron parodia con el tema de los aguacates, porque decían, entonces nos vamos a volver exportadores de aguacate. Es decir, ¿cómo lograrlo? Porque pues suena muy romántico. Sí, pero si no se hace en el mundo, no solamente en Colombia, la humanidad se extingue como especie. Así de simple.
¿Por qué? Por la crisis climática. El COVID es una demostración de eso, ¿no? Y ya mire lo que estamos padeciendo, digamos. Es una humanidad distinta. Un desastre global. Yo no sé qué es más desastroso hoy, si el COVID propiamente, todo lo que ha desatado. Yo no puedo salir a la calle, aquí todas las tiendas están cerradas. Aquí hay una cuarentena, aquí hay un confinamiento de 15 días para poder detener la segunda ola. No son 3 días, que no sirve para nada, que es lo que están haciendo en Bogotá. El fin de semana de cuarentena, carreta, el virus se incuba en 14 días, es decir, que usted no tiene capacidad de control sobre la enfermedad si no confina 14 días. Claro, aquí los viejitos están pensionados, hay un sistema de ayudas, hay escándalos también, pero hay un sistema de ayudas al tendero, al señor que vende allá las camisas, etcétera, y la gente no se muere de hambre en las casas. Y entonces, si yo me asomo ahorita a la ventana, hay un desierto ahí, no hay gente. Y así, yo pasé digamos, de la enfermedad, pues obviamente me tocaba por obligación la cuarentena, porque uno sigue siendo contagiante por un tiempo. Hasta que me liberaron, se llama así liberato, me liberaron, o sea, podía salir a la calle. Pero ya la calle estaba en cuarentena estricta. Ese COVID, eso que ha producido este desastre en la humanidad, ese COVID es producto probablemente, y hay estudios científicos que lo afirman, por el cambio de rumbo de los murciélagos, por el calentamiento global hacia otras zonas donde hay grandes ganaderías, pues es producto, si esa tesis se reafirma, del cambio climático. El cambio climático puede extinguir la humanidad, y ya usted lo ve hoy con el COVID. No en la extinción física, en la transformación de las condiciones de existencia degradadas en que hoy vive la humanidad. Y yo no sé si es peor el COVID que la vacuna, porque es que la vacuna reflejó otra realidad dantesca. Y es que el 86% de las vacunas están en 10 países, se han aplicado en 10 países. Y el resto de la humanidad, pobre, la mayoría, incluido nuestra sociedad, realmente no tiene las vacunas. Es decir, el sistema político mundial le ha dicho a la humanidad que mientras no se inmunicen las poblaciones de los países ricos, no llega la vacuna a los pobres y por tanto van a morir los pobres. Eso digamos, en mi tiempo de 18 años eso hubiera provocado 50 insurrecciones en el mundo. Hoy hay silencios, digamos, una humanidad callada dejándose matar. Porque ya no es el virus el que mata, ahora es la política, la subordinación de los gobiernos más poderosos del mundo a unas farmacéuticas bajo el criterio de que eso es propiedad privada, cuando la investigación de las vacunas se hizo con dineros públicos. Bueno, yo te decía esto para mostrar el cambio de los sistemas económicos del capital fósil, que es como se denomina al petróleo, al carbón, etcétera, al gas, y su capacidad de matar la humanidad como especie y la vida en el planeta. Prescindible para la vida. Y nos toca darnos esa pela. Ahora, no es de la noche a la mañana tampoco, no es de la noche a la mañana, es una transición, pero es una transición que no espera 5 años, que ya una década puede ser fatal. Entonces, en Colombia, esta transición tiene muchas, pues la columna no versa de esto y entonces sería otro programa. Pero esta transición tiene que ver en uno de sus ejes en que dejemos de depender del petróleo y el carbón. Pero en parte sí lo toca en su columna, porque cuando usted habla, entre otras cosas, del capital fijo y que dice que es el hacer obras y cemento sin que se piense en
favorecer a las personas, pues creo que ahí menciona en gran medida ese tema. No sé, senador Bolívar, si usted quiera comentar algo y nos vamos de una con la lectura de la columna del senador Petro. Sí, una cosa muy cortica que se quedó en el aire cuando usted preguntó lo del tema del aguacate. Ese tema salió en un debate que hubo en Nueva York, en una universidad, con los candidatos de aquel entonces, donde estaban precisamente Duque y de la Calle y Petro en esa universidad. Hace una burla a Duque de la propuesta de Gustavo Petro de reactivar el campo y pone como ejemplo el aguacate. Y él dice, en esa época, sí, senador, como tratando de ridiculizarlo, le dice, seguramente un aguacate va a llegar a costar más que un barril de petróleo. Entonces, en la pandemia, el aguacate llegó a estar más caro que el petróleo. O sea, no pasó, yo dije, bueno, en 10 años se va a dar cuenta que sí, ¿no? Pasaron 2 años nomás para darnos cuenta que eso era una realidad. Hoy Colombia, me acaban de mandar aquí la cifra, exporta ya, no como México ya está llegando a los 2.500 millones de dólares en exportaciones de aguacate, pero Colombia ya llegó a 125 millones de dólares, que no es una cifra despreciable, el año pasado. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Dice que exportó 67.000 toneladas de aguacate Hass por 125.9 millones de dólares. O sea, me parece que el aguacate sí puede a futuro llegar a tener si no lo mismo, un poquito menos que el café, digamos, que siempre osciló como entre 2.000, 3.000 millones de dólares en exportaciones. Y eso se logra con una reactivación del agro. Obviamente eso es otro tema, como la que propone Gustavo Petro, para darle a las tierras improductivas precisamente la oportunidad de que lleguen a manos de los campesinos y se puedan producir.